por su gracia. Devocionales diarios para fortalecer la fe, renovar tu esperanza y acercarnos más a Dios. Presenta Joselín Contreras. La voluntad de Dios nunca te conducirá a un lugar donde su gracia no pueda guardarte, donde su poder no pueda capacitarte, donde sus recursos no puedan satisfacer tus necesidades, donde sus fuertes brazos no puedan sostenerte. La fuerza de Dios nunca te conducirá a un lugar donde su amor no pueda envolverte, donde sus misericordias no puedan socorrerte, donde su paz no pueda disipar tus temores, donde su autoridad no prevalezca para ti. La paz de Dios nunca te conducirá a un lugar donde su palabra no pueda apacentarte, donde su presencia no pueda hallarte, donde sus milagros no puedan obrar a tu favor, donde su compasión no pueda enjugar tus lágrimas. El amor de Dios nunca te conducirá a un lugar donde sus manos no puedan moldearte, donde sus huestes no puedan protegerte, donde su sabiduría no pueda enseñarte y donde su espíritu no pueda obrar por medio de ti. Porque lo que desea Dios para ti y para mí precisamente es paz, es felicidad. Y la Biblia señala que a los hijos de Dios, las cosas negativas, aquello que a nosotros nos duele y nos provoca sufrimiento, el Señor dice, muchas veces esas situaciones son para bien. Así que mi apreciado, no te quejes ni te lamentes por las situaciones que estás viviendo. Nuestro Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Ten la seguridad que esas adversidades por las que estás pasando, Dios las convertirá en una bendición para ti. El Señor desea pulir nuestro carácter. El Señor desea purificar nuestra vida, limpiar nuestra alma, limpiar nuestro corazón. Y para hacerlo a veces usa todas aquellas situaciones negativas que llegan a nuestra vida. Porque sin duda eso nos lleva a buscar a Dios, a depender de su amor y de su bondad, a esperar y a confiar en Él conforme a sus promesas. Los tiempos de Dios, mi querido, son perfectos. Él no llega tarde ni llega antes. Él llega en el preciso momento en el que seguramente tú dices, ya no puedo más. Definitivamente estoy cansado. Mis fuerzas se acaban, hasta aquí llego yo. Y seguramente esa es la oportunidad de Dios para comenzar a obrar en ti, cuando tú ya no puedes más y te rindes en sus brazos de amor. Cuán especial y cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial. Todo lo que pasa, todo lo que ocurre en nuestra vida, el Señor está al tanto. El llamado, mis amigos, en este día es a hacer la voluntad de nuestro Dios. El llamado en este día es a obedecerle a nuestro Padre Celestial. Los problemas del pueblo de Israel, algunos de los problemas que tuvieron los discípulos fue porque faltó precisamente obediencia a Dios. Porque en algún momento esa fe se convirtió en dudas, en incertidumbre, en más amor a lo terrenal, confiando más en nosotros mismos que en las promesas de Dios. Seguramente a ti y a mí no solo nos falta obediencia, sino también confiar y depender más de nuestro Dios. Afortunadamente todavía hay gracia, y en Cristo Jesús nuestras vidas pueden ser diferentes. En la parte de abajo te invito a escribir la situación que estás enfrentando, los problemas que tienes allí en tu casa, en tu hogar o en tu trabajo, la situación difícil que estás viviendo en esa relación o con tu pareja. Hoy te invito a creerle a Dios de que Él tiene el poder y la capacidad para hacer que nuestras vidas sean diferentes. Haz su voluntad, ríndete a sus pies. No te olvides de darle un me gusta a este video y de compartir con tus seres queridos estos devocionales. Recuerda seguirnos también en nuestro perfil de Facebook. Allí estamos como Joselín Contreras, todos los días compartiendo mensajes de esperanza.
El devocional para hoy titula Cree en el Hijo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 y 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Muy cerca del estanque de Siloé, Jesús miró a un hombre ciego desde su nacimiento. La gente en el tiempo de Cristo consideraba que si una persona nacía con algún defecto físico o mental, era porque había pecado ella o sus padres. Los discípulos inmediatamente le preguntaron al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo dice Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Más adelante Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con sus dedos y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El milagro de recibir la vista se realizó, pero el pobre hombre no sabía quién lo había hecho. Los vecinos lo interrogaron y los fariseos también. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?, dice el versículo 10. A los padres del ciego les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Versículo 19. El relato es el mismo. El hombre sanado contó todo lo que Jesús le hizo. Algunos entre los fariseos llamaron a Jesús pecador por obrar en sábado, y al preguntarle al hombre quién creía que era el que lo había sanado, éste contestó que es profeta. Versículo 17. Fue después de que dijo estas palabras que lo expulsaron de la sinagoga. ¿Cómo que un profeta?, decían entre sí. ¿Tú que has nacido en pecado nos quieres enseñar? El ciego no era este humilde hombre, sino todos los fariseos, así como todos aquellos que miraron las maravillas hechas por Jesús, pero no lo pudieron reconocer como el Mesías. Fueron ciegos por no lograr ver a través de un hombre común al Hijo de Dios. En la actualidad no es tan diferente. Muchos tienen la Biblia en sus estantes, pero no la estudian. Muchos ven las bendiciones del Señor, pero no lo reconocen. Es paradójico que en la época de más luz y conocimiento intelectual, millones están ciegos con respecto al conocimiento de Jesús como Salvador. Jesús encontró al ciego luego de que lo habían expulsado y le preguntó: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues lo has visto, el que habla contigo ese es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Versículos 35 y 38. El Señor no te juzga por no conocer, sino por lo que hiciste con la luz que recibiste. Muchos que dicen estar instruidos en la palabra de Dios están muy lejos de una fe sencilla y humilde que se doblegue ante Dios. Por otro lado, muchas personas sencillas e incultas, con una fe honesta, abrazan al Señor con todo su corazón, con el poco conocimiento que tienen. ¿Y tú crees en el Hijo de Dios? Recuerda que todo es por su gracia. Este es su devocional Por su gracia, a través de su canal en YouTube, Un Camino de Esperanza, de Joselín Contreras. Mi querido, no te olvides de darle un me gusta a este video, porque de esta manera contribuyes con nuestro ministerio y nos ayudas a seguir creciendo y predicando este evangelio. El devocional de este día tiene una pregunta bien interesante. Y es una pregunta que resuena en todas las conciencias de los seres humanos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Dicho de otra manera, ¿crees tú que Jesucristo tiene el poder y la capacidad para cambiar tu vida? ¿Para hacer que las cosas sean diferentes? ¿Crees tú que el Hijo de Dios tiene la capacidad para darte un empleo, para darte un trabajo? ¿Crees tú que el Hijo de Dios tiene la capacidad para sanarte, para levantarte de esa cama, de esa camilla, de ese lecho allí en el que te encuentras sufriendo quizás con una enfermedad terminal? ¿Crees tú que el Hijo de Dios tiene la capacidad para recuperar tu matrimonio? ¿Crees tú que el Hijo de Dios tiene el poder para sacar a tu hijo de las drogas? Esa es, mi querido, la gran pregunta al concluir este devocional. Porque de acuerdo a la respuesta que tú tengas a cada uno de estos interrogantes, ocurrirán cosas en tu vida o sencillamente no pasará nada. Pero necesitamos hoy activar esa fe. Necesitamos que esa fe pase de una simple teoría a la práctica, mi querido. Necesitamos hoy refugiarnos en los brazos de Jesús. Necesitamos hoy creer en Él. Necesitamos cambiar nuestro estilo de vida. Necesitamos hoy caminar de la mano del Señor. Si tú deseas que tu vida sea diferente y que ocurran milagros contigo y tu familia. Ese Dios que sanó a este joven, que sanó a este hombre, que la Biblia dice era ciego de nacimiento. Ese mismo poder hoy puede obrar poderosamente en tu vida, mi querido. Se necesita creer en Dios, sacar de nuestro corazón todos aquellos prejuicios, todas aquellas dudas, toda aquella incredulidad, todos aquellos pensamientos de que tú tienes la capacidad para resolverlo todo en la vida, porque te consideras sabio, porque a ti no te ha quedado grande nunca nada en la vida, y entonces crees que te las sabes todas. ¿Por qué no permites, mi querido, que Jesús resuelva aquello que tú no eres capaz de resolver? ¿Por qué no le das una oportunidad a nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no reconoces tu pecado? ¿Por qué no reconoces que Dios es todopoderoso y que tú y yo sencillamente somos sus criaturas, hijos de nuestro Padre Celestial, y que en su nombre cosas extraordinarias pueden ocurrir en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros y cuántas cosas lindas no ha hecho Dios en tu vida? Seguramente aquí en la parte de abajo podrás señalar: yo he sido uno de los beneficiados con los milagros de Dios. Pero la pregunta obvia en este día es: ¿y cuál ha sido tu respuesta a ese milagro? Porque esa es la clave. Jesús pregunta, después de darle la vista a este hombre que había nacido ciego: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este hombre dijo: creo, Señor. Sin duda alguna que su vida dio un giro de más de 180 grados, porque comenzó a vivir una verdadera experiencia de la mano del Señor. Un día el Señor hizo un milagro contigo y conmigo. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Eres un discípulo del Señor? ¿Te estás preparando para el encuentro con Él? ¿Estás dando testimonio de Dios? ¿Estás compartiendo con tu familia las buenas nuevas de salvación? ¿Aguardas con esperanza el regreso de Jesús? Alabado sea su nombre. Pero si otra ha sido tu decisión, si el Señor obró poderosamente en tu vida y en su momento quizás dijiste a Dios gracias, pero continuaste llevando una vida a tu manera y viviendo conforme a tu voluntad, hoy, mi querido, es necesario que evalúes, que reflexiones, que nos hagamos un autoexamen y que volvamos a los brazos de Jesús. La Biblia señala que creer en el Hijo de Dios implica aceptar a Jesús como el Salvador divino y preexistente, quien asumió la humanidad sin heredar inclinaciones al pecado, convirtiéndose en el mediador entre Dios y el hombre. La fe verdadera, según la Biblia, trasciende el simple conocimiento intelectual. Es una confianza plena en su amor y sacrificio que transforma la vida y lleva a la obediencia. Puntos clave sobre el pensamiento de este día. Primero, divinidad y preexistencia.
Cristo es el eterno Hijo de Dios, en unión e igualdad con el Padre, existiendo desde la eternidad. Segundo, humanidad sin pecado. Jesús tomó la naturaleza humana, pero a diferencia de la posteridad de Adán, no tuvo inclinación al mal. Pudo caer, pero no tuvo inclinaciones pecaminosas inherentes. Tercero, la fe que salva. No es solo creer que Dios existe, lo cual hacen también los demonios, sino una fe que se basa en la Biblia, se aferra al Salvador viviente y resulta en una vida de obediencia a los mandamientos. Cuarto, el camino a Cristo. Creer en el Hijo de Dios es reconocerlo como el único mediador, acercándose con arrepentimiento para recibir el perdón y la restauración de la imagen de Dios. Y finalmente, quinto, amor infinito. Creer significa aceptar el amor inefable de Dios, manifestado al dar a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda. Hay 2 libros especialmente que te invito a leer. El deseado de todas las gentes y el camino a Cristo presentan a Jesús como la luz del mundo y el único camino al Padre. El espíritu de profecía en el libro El deseado de todas las gentes dice lo siguiente: y pasando Jesús, vio a un hombre ciego desde su nacimiento, y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego y dijo: Ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos los resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparado el camino para que los judíos rechazaran a Jesús. El que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores iba a ser tenido por los judíos, por azotado, por herido de Dios y abatido, y de él escondieron el rostro. Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios, entre tanto que estuviere en el mundo, dijo él, luz soy del mundo. Entonces, habiendo untado los ojos del ciego, lo envió a lavarse en el estanque de Siloé, y el hombre recibió la vista. Así Jesús contestó la pregunta de los discípulos de una manera práctica, como respondía él generalmente a las preguntas que se le dirigían nacidas de la curiosidad. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego.
Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo o en el estanque a donde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la virtud estaba en Cristo. Los fariseos no podían menos que quedar atónitos por esta curación, sin embargo se llenaron más que nunca de odio, porque el milagro había sido hecho en sábado. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contaminarse por el trato con él. Sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. En pecados eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas? Y le excomulgaron. Jesús se enteró de lo hecho y hallándolo poco después le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Por primera vez, el ciego miraba el rostro de aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos. Había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconocido como delegado del poder divino. Ahora se le concedió una revelación mayor. A la pregunta del Salvador, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ciego respondió: ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús dijo: le has visto, el que habla contigo, él es. El hombre se arrojó a los pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. Cristo había sido revelado a su alma y le recibió como el enviado de Dios. Ah, mi apreciado, tratamos de imaginarnos esta escena. Cuánta paz, cuánto descanso, pero también cuánta felicidad había en este hombre que había nacido ciego al recibir la vista de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cómo te sientes tú ante tantas cosas lindas que Dios ha hecho contigo? ¿No crees que hay motivos suficientes en esta hora para decirle a Dios gracias? Aquí en la parte de abajo, escribe por favor esta oración. Bendito Dios, yo había nacido ciego espiritualmente, pero gracias a ti ahora veo y me preparo para el reino de los cielos. Ayúdame a alcanzarlo. Mi Señor querido que estás en el cielo, a ti, oh Dios, adoración, honra y gloria por los siglos de los siglos, al concedernos un nuevo día, al permitirnos levantar, al permitirnos hoy despertar. Alabado sea tu nombre, oh Dios, por lo que haces con cada uno de nosotros. Cómo tu gracia y tu bondad se extienden de una manera extraordinaria. Qué privilegio más especial el estar con vida hoy. Tu palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 y 38. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Esta, mi Señor, es la respuesta de un hombre que por supuesto había recibido un milagro. Ahora veía la luz. Ahora veía el rostro de Jesús, ahora veía el rostro de sus padres, ahora veía la naturaleza, había nacido ciego, pero el Señor Jesús le había abierto los ojos. En su corazón no había sino gratitud y un profundo deseo de adorar y rendirle alabanza a aquel que había hecho el milagro. Él no sabía exactamente quién era Jesús, pero cuando se encontró contigo, oh Señor, sin duda alguna su corazón saltó de gozo y de alegría al saber que tenía enfrente a aquel hombre
que le había dado libertad. Ya no era más esclavo del pecado, ahora era esclavo del amor, ahora era esclavo de un Dios al cual deseaba servirle por el resto de su vida. Esta debiera ser también la respuesta nuestra ante tantos milagros, oh Dios, que haces en nuestra vida diariamente. Tienes paciencia con cada uno de nosotros, guardas y cuidas a nuestra familia, nos das salud, nos das un empleo. Estás pendiente las 24 horas de cada uno de nosotros. Tus ángeles nos guardan nuestra entrada y nuestra salida. Caminas junto a nosotros, oh Señor, y el propósito es que seamos felices. Eres tú quien nos buscas, eres tú quien nos amaste primero, eres tú, oh Dios, quien tomaste la iniciativa de venir a buscar al ser humano, porque deseas que vivamos contigo, porque deseas salvarnos. Estábamos ciegos, perdidos en este mundo, haciendo nuestra propia voluntad, perdidos en borrachera, perdidos en drogas, perdidos en el adulterio, en el alcohol, el cigarrillo, oh Señor, perdidos en el afán y el estrés de este mundo, sin paz, con ansiedad, con depresión, pero un día, oh Dios, nos encontramos contigo y nuestras vidas cambiaron. Hiciste un milagro en cada uno de nosotros y ahora podemos ver tu luz, podemos verte, oh Señor, actuar en nuestras vidas. Sigue por favor obrando en cada uno de nosotros, sigue por favor cambiando nuestro carácter, dándonos, oh Dios, el poder a través del Espíritu Santo para vencer el pecado y para convertirnos en esos hombres y mujeres sin mancha, sin pecado, sin mácula, guardados y protegidos por ti, viviendo en santidad, porque pronto, oh Dios, nos llevarás al cielo. Alabado sea tu nombre. Escucha en esta hora las necesidades de las personas que aquí en la parte de abajo están escribiendo. Gente que dice, creo en el Hijo de Dios, pero que sin duda ese creer se debe convertir en obediencia. Pero a ese creer le falta la práctica. Y oramos en esta hora, mi Dios, para que cada una de esas personas puedan tomar decisiones para la vida eterna. Y no solamente con palabras digan que creen en ti, Señor, sino que puedan tomarse decisiones de vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdales, oh Dios, dales la victoria y a través del Espíritu Santo la capacidad para decirle no más a este mundo, porque ahora desean agradarte a ti, oh Señor. Son oraciones que hacemos y que en esta hora elevamos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea Dios por el nuevo día y la oportunidad de compartir esperanza, de compartir estos devocionales con todos ustedes. Una vez más, en esta hora compartimos también algunas de las oraciones que están escribiendo nuestros oyentes. Anadeli González García escribe y dice: pido oración por mis hijos, en especial por Paul, que la decisión que tome sea la voluntad de nuestro Dios. Marisol Díaz también escribe y dice: por favor, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. María Martínez también escribe y dice: gracias, Señor, porque Boris llegó sano y salvo de sus vacaciones con su familia. Quédate conmigo todo este día. Bendice a mi hermana que está de vacaciones. Azucena Mantilla también escribe y dice: buenos días, hermanos. Agradezco sus oraciones por mi salud espiritual y también física. Ayúdenme a orar por mis hijas, mis nietos y mis yernos para que vuelvan a los caminos del Señor Jesucristo. Pido especialmente por el hogar de mi hija Sandrita junto con su esposo Víctor Julio y su hijo Brayson para que vuelvan a la iglesia. Gladys Petronila también hace su oración y dice: Señor mi Dios Todopoderoso, gracias por el nuevo día que nos brindas. Te pido, Señor, derrame tus bendiciones en mi vida espiritual y en mi familia. Por favor, ten misericordia de mí y saca de mi cuerpo todas las enfermedades que me están afectando. Sandra Basante también hace su oración y dice: perdón, Señor, por nuestros pecados. Límpianos y transfórmanos para honra y gloria de tu nombre.
Eliseo Aguilar desde Tijuana, Baja California, norte de México, dice: feliz y bendecido día para todos. Y finalmente, Gisela de Mijares hace su oración y dice: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. No quiero dejarte nunca. Te pido, oh Dios, por favor, quiero caminar contigo y anhelo la vida eterna. Una oración final la hace Roselia Morales, dice: muchas gracias a todos los que escuchan este devocional. Gracias también por orar por cada uno de nosotros. A Dios clamo en esta hora para decirle: por favor, perdona mis pecados y tómame en tus poderosos brazos y líbrame del mal. Son oraciones que presentamos a Dios y todas las demás que se están escribiendo. Por favor, continúa allí presentando tu necesidad. A través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp, envía el link de este video a aquella persona que seguramente necesita conocer, necesita entender que Cristo Jesús le ama. Deseamos para ti en este nuevo día que la gracia de nuestro Señor Jesucristo le acompañe siempre.